Recién un cordial saludo, mi nombre es Andrea Restrepo y les estaré hablando sobre la semana número 7. Para esta semana decidí escoger el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Les haré un breve resumen de lo que comprendí y lo que me pareció interesante de este libro. Bueno, para comenzar, les hablaré de lo que nos plantea este libro. Por ejemplo, este libro nos habla de cómo nuestro perfil profesional. Esto va más allá de los números, balances y estados financieros, ya que parte desde unos principios fundamentales de ética para profesionales. El código de ética es un conjunto de normas o reglas que sigue un contador abarcando su comportamiento frente a las actividades que realice. Este libro tiene 4 partes y la parte número 1 nos habla del cumplimiento del código, los principios fundamentales y el marco conceptual. Voy a hablarles un poquito del cumplimiento del código. El código de ética es una responsabilidad fundamental para profesionales de la contabilidad debido a que la profesión tiene el deber de actuar en interés público. Esto nos quiere decir que la responsabilidad de un profesional en contabilidad no es solo con un cliente, entidad o empresa en la que está trabajando, sino que con la sociedad en general. Les voy a hablar sobre los 5 principios fundamentales. Para comenzar, esta integridad. Todo contador profesional debe ser honesto, justo en las relaciones profesionales y empresariales. Objetividad. Todo contador tiene que ser objetivo con sus decisiones. El pensar y actuar correctamente sin dejarse influenciar por terceros que afecten estas decisiones. Competencia y diligencia profesional. Este principio nos habla de que el contador debe mantener el conocimiento y las habilidades profesionales al nivel necesario para dar un servicio competente. La confidencialidad. Respetar la privacidad de la información obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales. Comportamiento profesional. El principio habla cómo el contador debe actuar de acuerdo a la ley y rechazar cualquier acción que desacredite la profesión. Por ejemplo, si una persona ofrece dinero a un contador para que realice ciertas maniobras, como puede ser una evasión tributaria o cualquier otra acción que lo beneficie, estará incumpliendo el comportamiento profesional, que es un principio fundamental. Les voy a hablar un poco del marco conceptual. Este es el enfoque obligatorio a que todos los profesionales de la contabilidad deben aplicar para cumplir los 5 principios de la ética. Su propósito es ayudar al profesional a identificar, evaluar y hacer frente a las amenazas que puedan comprometer dichos principios. Cuando se aplica el marco conceptual, el profesional hará el uso del juicio profesional, y el juicio profesional se requiere para tomar decisiones y determinar si esas decisiones son adecuadas. Al usar el juicio, el profesional de la contabilidad debe considerar si falta información o si hay inconsistencias, también si su propia especialización es suficiente o necesita recurrir a otros. También les voy a hablar sobre la identificación de las amenazas. El profesional de la contabilidad identificará las amenazas en relación en el cumplimiento de los principios fundamentales. Las amenazas se clasifican en una o más de las siguientes categorías. Estas parten de las menos a más. Entonces tenemos amenazas de interés propio. Se define como la amenaza de un interés, ya sea financiero o de otro tipo, influya de manera inadecuada en el juicio o comportamiento profesional. De otro lado tenemos la amenaza de autorrevisión. Esto ocurre cuando el profesional debe revisar y confiar en un trabajo que él mismo o un colega están haciendo. El riesgo principal sería que el profesional no sea lo suficientemente objetivo para encontrar en su trabajo o en el de su colega irregularidades, lo que compromete los principios de objetividad, competencia y diligencia profesional. También está la amenaza de audacia.
Cuando un profesional promueve la posición de un cliente o entidad para la que trabaja hasta el punto de comprometer su actividad. Esta es la amenaza de familiaridad. Es el riesgo de que un profesional, al mantener una relación prolongada o cercana con un cliente o entidad para la que trabaja, y pueda perder su objetividad al momento de realizar su trabajo. Y por último, tenemos amenazas de intimidación. Cuando un profesional es presionado por terceros, afecta su comportamiento frente a la objetividad. Recordemos que cuando hablamos de objetividad, estamos hablando de los principios que acabamos de mencionar al principio. También vamos a hablar cómo evaluar amenazas. Cuando el profesional de la contabilidad identifica una amenaza en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales, evaluará si esta amenaza está en un nivel aceptable. Un nivel aceptable es un nivel en el que el profesional, utilizando la prueba de un tercero, concluirá si el profesional cumple los principios fundamentales. Pero si llega a un caso de que las amenazas exceden un nivel aceptable, el profesional las elimina o las reduce hasta que sea un nivel aceptable. Para la parte número 2, nos habla sobre profesionales de la contabilidad en la empresa. En esta parte del libro, el profesional de la contabilidad cumplirá los principios y el marco conceptual antes establecidos y son aquellos que nombramos anteriormente. Nos menciona también las mismas amenazas que expliqué. Para la evaluación de amenazas, el profesional determina si la amenaza afecta el entorno de trabajo. Por ejemplo, los procedimientos de selección de personal que enfatizan la importancia de contratar personas que realmente sean competentes de alto nivel para la empresa en la que está trabajando y cumpla con la demanda que hay en la empresa. También están los conflictos de interés. Cuando se originan amenazas en relación con el principio de objetividad y podría originar amenazas en relación con los demás principios fundamentales. Por ejemplo, si una persona trabaja para dos entidades y obtiene información confidencial de una de las entidades, el profesional podría utilizarla en favor o en contra de la otra entidad. También en esta parte del libro nos mencionan algunos cargos que puede desempeñar un contador. Un contador puede ser informe sobre operaciones de desempeño, presupuestos y pronósticos, análisis de riesgos, declaraciones de impuestos. También nos hablan en otra parte sobre la respuesta al incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. Esto se refiere a las acciones y procedimientos que se deben adoptar los profesionales de la contabilidad para abordar actos ilegales. La profesión contable, al momento de identificar estos actos ilegales, el contador deberá cumplir con los principios de integridad y comportamiento profesional, alertando a los responsables de la entidad para la que trabaja. Como ejemplo, muchas veces ocurre fraudes, corrupción y soborno en las entidades, lo cual ellos deben de avisarle a sus jefes para que tomen cartas en el asunto. En la parte número 3 nos hablan de los profesionales de la contabilidad en ejercicio. En esta parte vuelve y se reitera el marco conceptual antes que se ha explicado, pero acá ya los conflictos de intereses cambian, ya que aborda situaciones que amenazan la objetividad, porque los intereses del contador chocan con los de un cliente, o los intereses de dos clientes entran en conflicto. Por ejemplo, si el contador asesora a dos clientes que compiten para adquirir la misma empresa, eso no está muy bien visto. También nos hablan de nombramientos profesionales. Regula el proceso de aceptación de nuevos clientes y la comunicación cuando se reemplaza a otro contador. Nos menciona unas amenazas principales, la amenaza a la integridad y al comportamiento profesional, si el cliente se involucra en actividades ilegales o poco éticas, o si el personal contratado no cuenta con la experiencia suficiente, y amenaza el principio de la competencia y diligencia profesional. También nos hablan de la custodia de activos de un cliente.
Esta regula la tenencia de dinero o de otros activos de un cliente. Si se custodian los activos, deben utilizarse solo para el propósito previsto y se debe rendir cuenta de ellos. Estos activos se pueden guardar física o electrónicamente. Eh, para ir concluyendo la socialización de este libro, les voy a hablar sobre la parte número 4, pero se divide en A y B. La parte número 4A nos habla de la aptitud mental, que nos permite expresar una conclusión sin influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo actuar con integridad y objetividad profesional. También nos habla de la independencia aparente, que nos ayuda a evitar situaciones tan significativas que un tercero concluirá si la integridad y la objetividad se han visto comprometidas. Y también nos habla del mismo marco conceptual que expliqué anteriormente. La parte 4b nos habla acerca de la confianza que se le puede transmitir a los clientes o usuarios a través del asesoramiento y análisis. Eh, También nos habla de unas prohibiciones, que está prohibido tener demasiada cercanía con gente de la entidad, ya que no nos deja hacer los trabajos que necesitamos hacer porque se puede haber afectado algunos principios antes establecidos. Y para finalizar esta semana les hablaré un poco acerca de la ley 1314 de 2009. Bueno, esta ley habla de la intervención del Estado en la economía para modernizar e igualar la normativa contable del país. Su objetivo es crear un sistema único y homogéneo de reglas para que todas las personas y empresas que manejan la contabilidad en Colombia. Su propósito es que la información financiera y los estados contables sean más comprensibles, transparentes, comparables y confiables. Esto a su vez busca facilitar la toma de decisiones económicas por parte del Estado, inversionistas, propietarios, empleados y otras partes interesadas, para así buscar que la competitividad y productividad mejore en nuestro país. Bueno, de esa manera concluyo el trabajo. Feliz semana.